Se ve que soy enana, ¿no? Porque tengo que bajarlo. Espero no aburrirlos y que puedan aprender mucho esta mañana. Buenos días a todos. Le quiero dar las gracias a Operación Pedro Pan, a las señoras Carmen Valdivia, Elena Müller, Carmen Romañach, que me dio la bienvenida, y a muchos de ustedes que están aquí que conozco desde hace mucho tiempo. Gracias por acompañarnos. Vamos a conversar hoy sobre nuestro apóstol José Martí en una conmemoración más de su natalicio, 162 años de su natalicio. Espero puedan aprender algo de lo que les voy a hablar esta mañana y enriquecer sus conocimientos de nuestra historia, porque como siempre digo, el que no sabe de dónde viene, ni cuáles son sus antecedentes, ni su historia, no sabe quién es, no tiene identidad ni raíces y no puede crecer. Martí dijo: mucho hemos de hacer nosotros los hombres para merecer a estas mujeres, y mucho han de hacer ellas para complacer a la patria que les contempla. Empiezo con esta cita de Martí porque hoy les traigo una visión bastante desconocida e ignorada por los historiadores, como fue la interacción de Martí con las mujeres que laboraron en las guerras de independencia en el siglo XIX. La patria tuvo que estar complacida contestándole a Martí, porque las mujeres de las diferentes clases sociales se sumaron a la obra del apóstol, como veremos luego, para unir voluntades a favor del bien común, crear un movimiento revolucionario y fundar la República Libre. Martí es aún muy joven cuando estalla la Guerra del 68, pero en la escuela de Rafael María Mendive, donde estudia, comienza a aprender sobre la realidad cubana, sobre la virtud y el ideal. Luego vendría el presidio y el destierro, para más tarde desenvolverse en el contexto de los años anteriores a la Guerra del 95. Era una época en la que las luchas feministas eran casi desconocidas. Venía Martí de un mundo que le había negado una silla en la Real Academia de la Lengua Española a Gertrudis Gómez de Avellaneda, solo por el hecho de ser mujer. De un mundo en que la mujer pertenecía al hogar y aceptaba como natural la autoridad del padre o del marido, y que no pensaba ni remotamente en adquirir una educación superior, ir a trabajar fuera de la casa, sin derecho al voto o a participar en el debate público. Y aunque Martí nunca se definió por la igualdad de la mujer, y para aclarar, yo no soy feminista, pero defiendo los derechos de la mujer. Martí sí tuvo conceptos elevados de ella cuando dijo: cuando la mujer se estremece y ayuda, anima y aplaude. Cuando la mujer culta y virtuosa unge la obra con la miel de su cariño, la obra es invencible. También escribió sobre la educación de la mujer. ¿Se han de cerrar acaso los altos colegios a estas mujeres que han de ser luego compañeras de hombres? Dice Martín, pues si no tienen los pies hechos al mismo camino, ni el gusto hecho a las mismas aficiones, ni los ojos a la misma claridad, ¿cómo los acompañarían? ¿Qué ha de hacer el marido sabedor sino apartar los ojos espantados y doloridos de aquella que no entiende su lenguaje ni estima sus gustos? José Martí estuvo en contacto con las mambisas, como me gusta a mí llamar a las mujeres patriotas de la guerra, tanto en Cuba como en el exilio. Aquellas cubanas serían protagonistas de la nueva epopeya que se avecinaba. Al igual que lo habían hecho cuando la Guerra de los 10 años, las mujeres de la Guerra del 95 tendrían que salir de sus casas y dejar sus labores porque la patria las necesitaba. Muy poco se ha hablado de esto en la historia de Cuba. Por eso mi interés de ir a los lugares y hablarles sobre este capítulo olvidado de nuestra historia.
Se llegarían a distinguir estas mambisas por mucho más que por su belleza, su trato social, sus joyas o sus ropas. Lucharían hombro a hombro con sus esposos, hijos, padres, hermanos, novios y amigos. Cuando se inicia la Guerra de Independencia, las mujeres que no habían ido al exilio laboran en Cuba, tanto en el campo de batalla como en las ciudades y poblados. La mujer actúa como agente de inteligencia, llevando mensajes de la ciudad a la manigua y trayendo información a los mambises atravesando las peligrosas trochas. Las trochas eran lugares de control que tenían los españoles para que los cubanos no pudieran pasar de una región a otra y controlar las sublevaciones. Otros transportaban armamentos y municiones que escondían debajo de sus amplias y largas faldas, y otras más almacenaban en sus casas materiales de guerra, como banderas cubanas confeccionadas por ellas mismas, que escondían debajo de las tablas que cubrían los pisos de sus hogares. Una de estas mujeres fue Magdalena Peñarredonda, natural de Artemisa en Pinar del Río. Conocida como la Delegada, antes de la guerra había viajado a Nueva York, donde hizo amistad con José Martí, y el prócer le dedicó uno de los tomos de sus versos sencillos. Seguro que ustedes no sabían ese detalle. En la guerra del 95, Magdalena fue una de las que transportó armas y pertrechos de guerra, así como planos y mensajes secretos. Laboró junto a Charito Cigarroa y un grupo de mambisas, así como con el sacerdote católico Guillermo Arocha, quien en la parroquia de Artemisa escondía materiales de guerra, porque había varios sacerdotes que sí trabajaron con los mambises y hasta lucharon en la manigua. Otra pinareña de relieve fue Isabel Rubio, que siempre tuvo ansias independentistas. Ya durante la guerra del 68 había convertido su hogar en centro de conspiración, y al estallar la guerra está de nuevo en febril actividad a pesar de tener ya casi 60 años. En un viaje que hace Isabel al Cayo a visitar a una hija, se entrevista con Martí, y ésta la nombra su agente personal y del Partido Revolucionario Cubano para la parte occidental de la isla. En 1896, Isabel Rubio recibió los grados de capitana de sanidad de las tropas liberadas de manos del general Antonio Maceo. Debo añadir que muchas mujeres llegaron a capitanas, coronelas, tenientes y abanderadas de las tropas libertadoras en el campo de batalla, que eso se sabe muy poco. Porque claro, la historia la escribieron los hombres. Pero ahora yo los estoy escribiendo para las mujeres. Andrea Hernández Castiñeira había nacido en Cienfuegos y en esa ciudad se había casado en 1869 con el capitán del Ejército Libertador Gustavo Casimayú y Pessier. Después de casarse, el matrimonio se trasladó para Cárdenas, donde les nacerían 9 hijos. Al fallecer el comandante Casimayú en 1888, Andrea siguió criando a sus hijos y haciéndole frente a la situación del hogar. Según un testimonio de una bisnieta, que creo está presente hoy por aquí, o su familia, que se pongan de pie, por favor. Los 5 varones se fueron a la manigua a luchar en las luchas por la independencia, y Andrea los vio partir con dolor, pero con orgullo. Pero las cosas se pusieron difíciles y la familia tuvo que mudarse para una casa que tenían en Varadero, no para hacer veraneo. Vivían en una especie de arresto domiciliario, ya que los soldados españoles las custodiaban día y noche. Quizás sospechaban que Andrea y sus hijas, Alicia, María Regina y María Mercedes, cosían a escondidas banderas cubanas y preparaban vendas para los soldados mambises que caían heridos.
No pudo ser nada fácil para Andrea y para muchas otras mujeres, quienes como ella se habían quedado solas, criando a sus hijos y a la vez haciendo patria. Desafiando a las autoridades españolas, Andrea Hernández de Casimayú siempre llevó prendido de su blusa un pasador con una estrella, la estrella solitaria. Loreto Castillo, de Duque de Estrada, y su esposo mantenían en su hogar reuniones con altas figuras de la Revolución. Nada mejor que unos apuntes de José Martí para describir el entorno de esta patriota. Dice Martí: pero en la casa de toda una mujer, de Loreto Castillo, de Duque de Estrada, fue donde tuvo la poesía de la guerra más largo y abrigado asiento. La casa estaba en San José de Guaycanamar, en Camagüey. Duque de Estrada era silencioso y Loreto vehemente y resuelta, baja de cuerpo y de ojos relampagueadores cuando la sacaba del asiento la indignación, o contaba un lance apurado de su propia vida, como el de la bandera de las camagüeyanas para Henry Reeve, bordada a ojos públicos, y que ella plegó con mucho esmero bajo el cáliz a que lo bendijese el arzobispo de Santiago. O decía sus angustias cuando salió del Príncipe a la guerra, toda colgada en lo interior de medicinas, paquetes y jarros. O hablaba de la infelicidad de Cuba y de la muerte cruenta de sus hijos, y los guerreros oían a la mujer con la cabeza baja. Los españoles la llamaban la laborante temible por sus acciones conspirativas. Desde los 18 años, la escritora y poetisa cienfueguera Mercedes Matamoros y del Valle se había distinguido por su compromiso con la independencia. Estuvo al borde de ser encarcelado cuando participaba de un mitin revolucionario en el Teatro Tacón de La Habana, en el que se escucharon gritos de ¡Viva Cuba Libre! Y ¡Viva Céspedes! Mercedes logra escapar mientras se oyen tiros y se llevan presos a los participantes. Sus escritos fueron publicados a insistencia de José Martí, de quien fue amiga y con quien tuvo una correspondencia por muchos años. Se cree que fue Martí, cuando regresó a Cuba en 1879, que se asocia al Liceo Artístico y Literario de Guanabacoa, en que conoce a Mercedes. Martí le escribiría y dedicaría unos hermosos versos sobre un abanico, y la poetisa luego le dedicaba a él una trilogía de poemas. El más destacado es el que escribe en 1895, titulado A la muerte de Martí, al morir en 2 ríos, y que se cree es el primer poema dedicado por una mujer al apóstol. Al igual que Mercedes, varias poetisas escribieron poemas patrióticos y a escondidas los recitaban en tertulias en sus casas y en círculos literarios. Estos poemas circulaban luego entre las tropas en la manigua y los soldados las leían y se las aprendían y pasaban de boca en boca. La nación, el honor, la gloria, el deber, la libertad y la esperanza por la patria eran los temas que aparecían repetidamente. Narraban las atrocidades de la guerra, expresaban sentimientos de dolor y pérdida, orfandad y miseria. Estos poemas daban voz a las madres, a las esposas y a las niñas que morían de hambre, quedaban viudas o estaban desamparadas. Pero las poetisas también corrían el riesgo de sufrir prisión, destierro y hasta la muerte si se encontraban aquellas cuartillas escritas por ellas. Las mujeres sufrieron junto a los hombres el horror de la guerra en la manigua, sin comida, sin agua, pasando enfermedades, sin lo más necesario para vivir. Quizás nos las hemos imaginado que se quedaron en sus casitas muy tranquilas, cuidando a sus niñitos mientras los hombres iban a luchar, pero no fue así el caso, porque si la mujer se quedaba en la ciudad y se sabía que su marido, o su hermano, o su hijo,
o su amigo o quien fuera estaba luchando, iban a buscarlas a ellas y se las llevaban presas y les hacían horrores. Por lo tanto, ellas durmieron a la intemperie o debajo de los árboles en el sube y baja de las lomas, dando a luz en pleno campo y huyendo continuamente de las tropas españolas. Aquello era un calvario. Allí en la Manigua estaban Rosa la Bayamesa, Belén Alomá, Pepa Grave de Peralta, Mercedes Loret de Mola, María Olaya, Ambrosina la Antigua, Rosario Bolaños y tantas otras. En el destierro, las mujeres desempeñaron un papel muy importante. No solamente resistieron las carencias y penurias de la expatriación, como hoy nosotros, porque todo se repite, sino que también apoyaron a sus maridos y sintieron el dolor de la patria ausente. Trabajaron a la par que los hombres fuera del hogar para ganarse un sueldo y aportar a la economía familiar. Todo esto sin dejar de colaborar en los preparativos de las luchas revolucionarias y sin dejar a un lado su responsabilidad de preservar la unión familiar, inculcándole a la nueva generación que se criaba y nacía en el extranjero su identificación con los valores culturales y patrióticos. Una de las mujeres del exilio que a mí más me impresionó cuando estaba haciendo mis investigaciones por su interés y entrega fue María Cabrales, la esposa de Antonio Maceo. Luego de pasar 10 años de la guerra del 68 en la Manigua y salir de Cuba cuando termina la Guerra Chiquita, va junto a su esposo de país en país, porque Maceo estaba dando a conocer la labor de la independencia de Cuba, y ella iba atrás de él. Y finalmente fijan residencia en Costa Rica en 1891. El 5 de junio del 94 llega Martí a Puerto Limón, en Costa Rica, donde ahora paran tanto los cruceros. Allí en Puerto Limón llegó Martí, así que si alguno coge algún día un crucero que vaya a Puerto Limón, recuérdense de nuestro apóstol. En esa visita va Martí con Panchito Gómez Toro, el hijo de Máximo Gómez. Allí se conocen Martí y María Cabrales. Y según narra en su diario Panchito, el encuentro fue muy emotivo. Se abrazan, están alegres, fluye el entusiasmo. Todos se dirigen hacia la casa del patriota Eduardo Pochet, un cubano exiliado que residía en San José desde 1875. Panchito Gómez Toro escribe en su diario: Pochet vino a llevarnos pronto y fuimos todos y se sentó Martí a la cabecera, María a su derecha, con gracia y modestia. Estábamos en torno a una mesa larga con un mantel blanco y se compartía en camaradería. Se conversaba de cosas alegres y se brindaba por Cuba y por las mujeres. Y finaliza Panchito diciendo: tempranito al otro día volvimos a casa de Pochet. María había colado café para Martí y nos llenaba de regalos cariñosos. Hasta un pollo asado de alforja para la jornada larga que íbamos a empezar. Yo me los estoy imaginando en aquella mesa, con aquel mantel, todos hablando a la vez, como hacemos los cubanos, y tomando café. En aquella visita a Costa Rica quedó instaurado el Club Juvenil Revolucionario José Martí de Niñas, porque había clubes para hombres, para mujeres y para niñas. Este club organizaba veladas amenizadas por el violinista cubano Brindis de Salas. María Cabrales establecía el club Hermanas de María Maceo, que es este que está aquí. Y meses más tarde el Club José Martí. En 1893 Martí escribía: María, la mujer nobilísima dama, en Sala no hay más culta matrona, ni hubo en la guerra mejor curandera. Con las manos abiertas se adelanta a quien le lleve esperanza de su tierra, y con silencio altivo ofusca
a quien se desconfía u olvida. Va siempre vestida de negro, pero es como si la bandera la cubriese. Qué bella imagen, ¿verdad? Después de la guerra del 68, Máximo Gómez y su esposa Bernarda Toro y sus hijos se habían ido a vivir a Montecristi, en República Dominicana. Bernarda había perdido a sus padres y a muchos de sus hermanos, así como a varios de sus hijos en la guerra. Cuando va a empezar la guerra de independencia, Manana, como cariñosamente la llamaban, y su hija Clemencia, coserían con amor las mochilas que Gómez y Martí llevarían a Cuba al partir para la guerra. A Martí le quedó grabado en su memoria la despedida de Clemencia. Los historiadores relatan que Clemencia Gómez se quitó de su larga y negra cabellera la cinta azul que la sujetaba y se la regaló a Martí. Y le dijo: no tengo más recuerdo que darte, así quito esta cinta de mi cabello que tiene el fuego de tantos pensamientos y uno de los colores de nuestra bandera. Esto te llevarás de tu hermana Clemencia. Al quedar Manana, o sea, Bernarda, la esposa de Máximo Gómez, sola con sus hijos en aquella tierra hospitalaria, con el pensamiento fijo en la empresa que el pueblo cubano acababa de emprender, no se amilanó, sino que supo mantener firmes y seguros los puntales del hogar. Y aunque Estrada Palma quiso ayudarla económicamente, ella no aceptó tal ayuda y le dijo: las que hemos dado todo a la patria, padre, esposo, hijo, apenas si tenemos tiempo para ocuparnos de las necesidades materiales de la existencia. Aún me queda mi hijo Maximito, de 17 años, que labrando la tierra me trae pan blanco con que satisfacer las exigencias de la vida. Aún nos queda con qué contribuir mensualmente a la redención de la patria, y no debe gastarse en pan lo que hace falta para pólvora. El 19 de mayo, a pocos días de haber pisado tierra cubana, José Martí caía en Dos Ríos, atravesado su cuerpo por las balas enemigas. Llevaba Martí en el bolsillo de su levita la cinta azul que Clemencia Gómez le había regalado y el retrato de María Mantilla, la niña que tanto amó. Y ya que mencionamos a María Mantilla, vamos a remontarnos a Nueva York para hablar un poco de ella y de su madre y de las patriotas que vivían en aquella ciudad. Cuando Martí llega a Nueva York en 1880, se hospeda en la casa de huéspedes que tiene allí en Nueva York hace años Carmen Millares de Mantilla. En esta casa viviría Martí hasta 1895, en que parte para Cuba. Martí llegaría a querer a aquella familia como si fuera la suya propia. Carmen Millares le dio abrigo y afecto a Martí en todos aquellos años y lo apoyó en sus momentos espinosos. Cuando Martí llega a Cuba en abril de 1895, le escribe desde Baracoa a Carmen Millares y a sus hijos y les dice: Carmita querida y mis niños, María, Manuel y Ernesto, en Cuba les escribo a la sombra de un rancho de yaguas. Ya se me secan las ampollas del remo con que alé a tierra el bote que nos trajo. Yo por el camino recogí para la madre la primera flor, helechos para María y Carmen, y para Ernesto una piedra de colores. Se las recogí como si los fuese a ver, como si no me esperase la cueva o la loma, sino la casa abrigada y compasiva que veo siempre delante de mis ojos. Ustedes me acompañan y rodean, los siento callados y vigilantes a mi alrededor. Voy bien cargado, mi María Mantilla, con mi rifle al hombro, mi machete y revólver a la cintura, a un hombro una cartera de 100 cápsulas, al otro un gran tubo con los mapas de Cuba, y a la espalda mi mochila, con sus 2 arrobas de medicinas y ropa y hamaca y frazada y libros, y al pecho tu retrato.
Una palma y una estrella vi, alto sobre el monte, al llegar aquí antier. ¿Cómo no había de pensar en Carmita y en María? Y en la amistad de su madre, al ver el cielo limpio de la noche cubana. En Nueva York residían muchas cubanas exiliadas, como Ubaldina Barranco, Manuela Bosa, Concha Gramonte de Bosa, que vivía de sus costuras para con eso dar de comer a sus 6 hijos. Lucía Gobín, Gertrudis Herrera, Amalia Simoni, la esposa de Ignacio Agramonte, quien había sido una mujer de sociedad y que luego de la muerte de Agramonte y de sufrir ella presidio, marcha con su familia al exilio de Yucatán y luego a Nueva Orleans. En 1892 se establece en Nueva York y allí se gana la vida cantando en los grandes salones. Imagínense una mujer que había viajado todo el mundo, que sabía varios idiomas, que tenía todo y más de lo que le hacía falta en la vida. De buenas a primeras se vio en el exilio sin un centavo, manteniendo a su familia. Y allí cantaba en los grandes salones, ofreciendo recitales, interpretando canciones en las veladas patrióticas para ayudar a levantar dinero para la guerra. En uno de esos actos la conoce Martí y escribe: por la dignidad y fortaleza de su vida, por su inteligencia rara y su modestia y gran cultura, por el cariño ternísimo y conmovedor con que acompaña y guía en el mundo a sus 2 hijos, los hijos del héroe, respeta patria y admira a la señora Amalia Simoni, la viuda de Ignacio Agramonte. Pero hablemos un poco de los clubes revolucionarios. Estos clubes se fundaron mayormente en el exilio, ya que en Cuba era muy difícil mantenerlos por la vigilancia constante. Se instituyeron clubes femeninos y masculinos, cuyo fin primordial era el de recaudar dinero para la guerra y organizar el exilio disperso por todas partes. Por vez primera, la mujer cubana tomaba decisiones independientes y hacía uso del voto desde su nuevo papel en los clubes. Las damas de los clubes confeccionaban uniformes para los soldados, cosían banderas, imprimían boletos para funciones y rifas y preparaban las escarapelas para los sombreros. Las escarapelas son unos distintivos que llevaban en los sombreros de Yarey los soldados, que casi siempre tenían una bandera cubana. Y ellas los hacían a escondidas, por supuesto, para que los soldados después se los colocaran en los sombreros. Los clubes femeninos organizaban actos patrióticos, rifas y ayudaban a preparar las visitas de los grandes líderes revolucionarios que hacían a las ciudades donde había núcleos de cubanos, como por ejemplo Tampa, Cayo Hueso, Ocala, Nueva York, Nueva Orleans, Jamaica, Costa Rica, República Dominicana. Y en estas faenas vemos a Elvira Cape de Bacardí en Jamaica, la esposa de Emilio Bacardí, que estaba preso en Ceuta por hacer contrarrevolución. Ella se había ido a Jamaica con sus hijos y desde allí dirigía un club revolucionario. Clara Camus de Pollo en Cayo Hueso, Juana Antúnez de Figueredo en Tampa y Rita Bacallao de Nodarce en Mérida, porque estaban regados igual que ahora nosotros por todas partes. Más de 1.500 mujeres trabajaron en los 80 clubes revolucionarios femeninos que representaron el 37% de los delegados al Partido Revolucionario Cubano. Ya es considerable. Otras cubanas se enfocaron en la correspondencia con los líderes de los países de América y Europa para lograr su apoyo, como fue el caso de la matancera Emilia Casanova de Villaverde, la esposa de Cirilo Villaverde, porque como dijo Martí, las guerras van sobre caminos de papel. Pero Emilia aún hace más que escribir cartas. Se presenta en Washington en los momentos en que el Gabinete de la Nación está en sesión y solicita una audiencia con el presidente Grant, quien se la concede enseguida. Como se comunicaba en inglés perfectamente, le planteó al presidente los anhelos y trabajos del pueblo cubano para alcanzar la independencia y solicitó que él hiciera suya la guerra separatista para que ésta terminara con la independencia.
Había que tener faldas para hacer eso. En París, donde había una colonia cubana compuesta mayormente de hacendados y comerciantes cubanos, adinerados, también se hacía patria. Entre aquellos cubanos se encontraba la patriota villaclareña Marta Abreu Arencibia, casada con el doctor Luis Esteves Romero, quien luego sería vicepresidente de la República de Cuba junto a Tomás Estrada Palma. Mucho antes de la guerra, Marta Abreu había hecho importantes obras sociales y caritativas en su ciudad natal de Santa Clara, mandando a construir teatros, escuelas y edificios públicos. Y ahora desde París dona una buena parte de su fortuna a los cofres de la guerra, unos $200,000 que para aquella época era una barbaridad. Varios clubes femeninos llevaron el nombre del apóstol, como el Discípulas de Martí en Tampa, las Hermanas de Martí en Filadelfia, las Hijas de Martí en Port-au-Prince, Haití, porque hasta allí había cubanos, y el Club José Martí de Kingston, Jamaica. También una ciudad de la Florida llevó su nombre, Martí City, en Ocala, donde había una colonia de tabaqueros emigrados del Cayo. En Martí City estuvo Martí con la patriota Carolina Rodríguez Suárez para establecer varios clubes revolucionarios. Pero ¿quién era Carolina Rodríguez Suárez? Más conocida como la Patriota, era natural de Santa Clara y había participado en la Guerra de los 10 años. Los españoles la habían expulsado de Cuba en 1878 y se había exiliado primero a Cayo Hueso y luego a Tampa, donde había enviudado. Mucho la debería querer Martí cuando escribe estos hermosos párrafos sobre ella. Por la mañanita fría, con los primeros artesanos, sale a las calles, arrebujada en su mantón, la anciana Carolina, camino de su taller, y sube la escalinata de la entrada y se sienta hasta que oscurece a la mesa de trabajo. Y cuando cobra la semana infeliz, porque poca labor pueden ya hacer manos de 70 años, pone en un sobre unos pesos para un cubano que está enfermo en Ceuta y otros en otro sobre para el cubano a quien tienen en la cárcel en Cuba, injustamente. Y en el sobre que le queda, 2 pesos más, y se los manda al Club Cubanacán, porque le parece cubano muy bueno, el presidente de este club, y porque ese, Cubanacán, es el nombre que llevó ella cuando la guerra. Con ojos de centinela y entrañas de madre, vigila a la cubana de 70 años por la libertad. Esa es el alma de Cuba, dice Martí. Viuda y enferma, y con la pérdida casi total de la visión, regresa a Santa Clara cuando acaba la guerra, a inicios de enero del 99, para fallecer en la mayor pobreza el 2 de junio del mismo año. Esto mismo le ocurrió a muchísimas mambisas que nunca recibieron ni un solo centavo por ser esposas de veteranos o por haber luchado ellas en la guerra. Nunca recibieron compensación por nada. También en Tampa vivía Paulina Hernández, oriunda de Consolación del Sur, en Pinar del Río, y su esposo Ruperto, que mantenían una modesta casa de huéspedes en Ybor City. Allí se hospedaban muchos cubanos que visitaban la ciudad, pero el principal huésped de Paulina siempre fue José Martí. Cada vez que Martí visitaba Tampa, se hospedaba en casa de Paulina, y para que todos lo supieran, ella colgaba una bandera cubana del balcón de la casa. Es ya legendario que Martí y Paulina se paseaban por las calles de Ybor City tomados del brazo. En su hogar, Paulina se esmeraba cuidando a Martí, sobre todo cuando aquella vez que los españoles trataron de envenenarlo. Perteneció Paulina a la Sociedad de Socorro a la Caridad, que colaboraba con los preparativos de la guerra. Después del fracaso de la expedición de Fernandina,
Cuando los cofres del Partido Revolucionario no quedaba ya más dinero y Martí apelaba a los cubanos para que hicieran su contribución económica, Paulina y Ruperto hipotecaron su casa, que tanto les había costado adquirir, y donaron el dinero para la guerra. Piensen que esto sucedía en el siglo XIX, que era un matrimonio negro, que había podido adquirir una casa y que lo habían sacrificado todo por Cuba. ¿Qué clase de patriotas tuvieron que ser y cuánto amaban a Martí? Desde 1878 viven exiliados en Kingston, Jamaica, los Maceo Grajales. Ahí están Mariana y sus dos hijas, Dominga y Baldomera, porque no solo fueron varones los que tuvo Mariana, tuvo hembras también, que no se conocen. Dominga y Baldomera, las hermanas de los Maceo. A Kingston va Martí a visitar a Mariana en su humilde hogar en la calle de la Iglesia número 34. También la visitan Flor Crombet, Máximo Gómez, Eusebio Hernández y muchos otros patriotas. Martí le profesaba un gran cariño a Mariana y cuando Mariana fallece en Kingston, Martí deja patente su dolor. ¿Qué había en esa mujer? ¿Qué epopeya y misterio había en esa humilde mujer? ¿Qué santidad y unción hubo en su seno de madre? ¿Qué decoro y grandeza en aquella sencilla vida? Recuerdo que cuando se hablaba de la guerra, se levantaba bruscamente y se iba a pensar sola. Su marido, cuando caía por honor de Cuba, no la tuvo al lado. ¿No estuvo ella de pie en la guerra entera, rodeada de sus hijos? ¿No animaba a sus compatriotas a pelear y luego, fueran cubanos o españoles, no curaba a todos los heridos? Me acarició como un hijo y la recordaré con amor toda la vida. Y bueno, terminó la guerra y el 19 de mayo de 1899, en el 4º aniversario de la caída de José Martí en combate, se realizaron innumerables actos en Cuba, convocados por los ayuntamientos y los veteranos de la guerra. María Cabrales, viuda de Maceo, colocaba flores ante la tumba de Martí en Santa Ifigenia, y se recitaban poemas y se planeaba erigir monumentos al apóstol por toda Cuba. En La Habana, luego de retirar el monumento a la reina Isabel II de España, que se levantaba en el Parque Central, se llevó a votación quién o qué tema debería ocupar su lugar. Se sugirieron muchos nombres de patriotas y figuras distinguidas, pero la mayoría de los votos se los llevó José Martí. El domingo 6 de noviembre de 1904 fue colocada la primera piedra de dicho monumento. Al acto acuden las patriotas Aurelia Castillo, Martina Pierra, Mercedes Matamoros, Nieves Cenes y además de Rosario Cigarroa junto a Juana de Barona. Un año más tarde, el 24 de febrero de 1905, van a ser 110 años este año, se inauguró la estatua, obra del escultor cubano José Vilalta y Saavedra, que es esta que está aquí abajo, la que todos conocemos en el Parque Central. El periódico El Fígaro cubrió el acto y reportó: se izó la bandera nacional por el ilustre caudillo general Máximo Gómez, el único que había quedado vivo de la guerra, a los acordes del himno invasor. Después de una breve alocución de Gómez, se descorrió el velo del monumento al señor presidente de la República a los acordes del himno nacional, quien también dijo unas breves palabras. Otros oradores subieron al podio e hicieron lo mismo. Al acto asistieron Leonor Pérez, Carmen Sáenz Bazán y Amelia Martí, madre, esposa y hermana de Martí, como otras patriotas. El acto concluyó cuando, por iniciativa de la patriota Juana de Barona, hermana del general Bernabé Barona, alias Bembeta,
Se colocó en el pedestal del monumento un clavo de oro con la inscripción La hermana de Bembeta. No sé dónde estará el clavo de oro ahora. Por la tarde estaba todo preparado para cuando a las 3:30 miles de niños desfilarían frente a la estatua. Por la noche, el Parque Central habría de encenderse con sus bombillas y una banda de música concluir la jornada con una retreta. Aquí termina el reportaje del Fígaro, de aquella inauguración al monumento. Y yo digo, ¿cuántos de los que estamos aquí nos recordamos asistir a actos similares durante nuestra infancia y adolescencia, depositar flores y leer poemas a Martí en nuestros colegios y también en el Parque Central? Yo los recuerdo. Hemos visto, aunque de manera bastante resumida, la labor de algunas de las mujeres que en Cuba y en el exilio se sumaron a la obra redentora del apóstol para fundar una república libre con todos y con todas. Y digo resumida porque en mi investigación he encontrado más de 2.000 mujeres de las guerras. Parte de sus labores y desvelos se encuentran en el tomo 1 de mi obra Mujeres de la Patria. El tomo 2 tengo pensado sacarlo a fines de este año, si Dios me acompaña. El tomo 1 cubre la guerra del 68, el tomo 2 cubrirá la guerra del 95. En aquellos días terribles de la guerra, las mujeres caminaron siempre junto al hombre. Los hombres estimaban que el sufrimiento de las mujeres había sido mayor que el suyo, porque ellas no estaban acostumbradas a la guerra de guerrillas ni a los sufrimientos que deberían afrontar solas en el exilio. Ramón Cabrera, soldado mambí y periodista, recuerda sus últimos días con su madre mientras se preparaba para partir y unirse a los insurgentes. Y dice Cabrera, ni una sola vez me pidió que no me fuera a la guerra. Qué triste se veía. Mientras estaba sola, se pasaba el día llorando. Cuán grande el sufrimiento de una madre debe ser cuando a su único hijo se une a la guerra, una tan terrible y dolorosa como la nuestra. Las mambisas no pidieron nada para ellas, pero lo dieron todo. No exigieron que se las recordara, habiendo hecho tanto por contribuir a la libertad de Cuba. No reclamaron que se les mencionara en los libros de historia, habiendo escrito páginas y páginas de sangre y dolor. El protagonismo y el aporte de la mujer en las guerras dejaron en la sociedad de su tiempo un profundo efecto psicológico, pues todos comprendieron que ni el hambre, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni la emigración, ni la raza, ni el trabajo tenían diferencias de sexo. La mujer, por su lado, se había dado cuenta que ella podía afrontar la adversidad y que servía para mucho más que para tener hijos y cuidar de su hogar. Ella podía utilizar su inteligencia y explotar sus aptitudes para el bien de la sociedad. De no haber muerto en 2 ríos, ¿qué hubiera escrito Martí sobre aquellas mujeres? ¿Cuáles hubieran sido los comentarios de su alma gallarda y rebelde? Martí dijo, toda la patria está en la mujer. Si ella falla, morimos. Pero si ella nos es leal, somos. Martí, las mujeres te fueron leales. Las mujeres no te fallaron ni defraudaron. Ellas dijeron presente. No olvidemos nunca a nuestras mujeres mambisas, porque ellas, al igual que nuestro apóstol, que no debió de morir, lo dieron todo por la libertad de Cuba. Muchas gracias.